¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Fede Solari dándoles la bienvenida al canal para que se suscriban, dejen su like, comenten, compartan si les gusta el contenido. Y estamos aquí reunidos el día de hoy para hablar de black metal, bien true. Immortal presenta su 10º álbum titulado War Against All, disponible desde este 26 de mayo a través de Nuclear Blast Records. Si gustan tener un poquito más de contexto y conocer algunas curiosidades más curiosas, valga la redundancia de este disco, pueden chequear la entrevista que mantuvimos con Demonas, mente maestra detrás de Immortal. Y sí, mente maestra digo efectivamente porque es el primer disco en el que prácticamente se podría hablar de una one-man band a cargo de Demonas. Él estuvo a cargo de las guitarras, las vocales, la composición íntegra de prácticamente todas las canciones. Jorg ya no está en batería, hubo algunas disputas legales con el nombre y él terminó saliendo de la banda. Abbat hace un tiempito que se fue para sus pagos. Y también es el primer disco sin Peter Tägtren en la producción, que él ha estado produciendo álbumes de Immortal desde la The Heart of Winter del año 99. Ahora en la producción está Ice Dale, que también es bajista de la banda. Él forma parte de las bandas Audrey's Horn y Enslaved. Y en batería está Kevin Kval, que bueno, él toca con Gals Weird, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata este War Against All. 10 canciones, perdón, 8 canciones, nada que ver. 37 minutos con 3 segundos o 38 minutos con 3 segundos de duración es lo que dura este álbum. Ustedes saben que yo hablé del primer single que salió de este disco, War Against All, que me pareció un buen tema, bastante carnicero en el estilo del Immortal actual, que busca volver un poquito a las raíces, dicho por el mismo Demonas. Y saben que la entrevista con Demonas fue muy amena, fue muy linda, ¿no? Una gran charla. Pero, sinceramente, tengo que arrancar este review diciendo que este es un álbum que me parece que está muy lejos de la perfección, que está muy lejos de ser un excelente trabajo y que creo que a riesgo de ganarme el hate de muchísimos de ustedes, fans de Immortal y sobre todo del Immortal de Demonas, ¿no? Que es el más true y el más salvaje, siento que a Immortal, para alcanzar esa música superlativa que logró hacer alguna vez, le hace falta Abbat. Lo lamento y les voy a explicar un poquito el porqué. El disco tiene sus puntos fuertes, en sí es bastante disfrutable, es bastante entretenido, es muy directo, tiene un estilo de rifeo que me remite mucho al Battles in the North, con ese toque medio thrash también que le agregaba un Blizzard Beasts en algunas canciones. War Against All es un ejemplo. No Sun, sobre todo, que tiene algunas dinámicas que me remiten mucho al estilo de dinámicas, valga la redundancia, y de ataque que tenía un tema como The Sun No Longer Rises del Pure Holocaust. Pero realmente, aunque Demonas por ahí no lo quiera decir mucho, y yo esto le dije que notaba mucha influencia del Immortal Post at the Heart of Winter, tenemos muchas influencias de ese estilo de grooves y de rifeos más abiertos, ¿no? Como en War God, por ejemplo. War God es un clásico guiño rítmico y hasta armónico en algunas partes a Tyrants, ¿no? Del disco Sons of Northern Darkness. La canción Return to Cold realmente no me pueden decir que les viaja a un disco como Pure Holocaust o como el Battles in the North. Sobre todo un Pure Holocaust que Demonas lo referencia bastante. Y en ese disco la guitarra de Demonas era un verdadero torbellino. O sea, realmente no sabías para qué lado te iba a disparar, desde el tono que se usaba, hasta las cosas que hacía la guitarra, que eran firuletes helados que te llevaban por todos lados. Por ahí la batería de Abbat en aquel disco era un poco más cuadrada, en el sentido de que no variaba mucho, era súper rápida, pero un poco más cuadrada. Pero dentro de esa falta de dinámicas rítmicas por ahí que tenía un Pure Holocaust, lo que brillaba realmente para mí era la guitarra de Demonas. Él no se repetía prácticamente nada en los riffs, eran muy acelerados, muy cambiantes, disonantes también hasta cierto punto y con armonías que no eran tan similares, ¿no? Yo escucho ese riff de Return to Cold, charan, chacachacharan, 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 chacachacharan. Eh, o sea, ¿a ustedes les parece que eso realmente remite a la era de gloria de Immortal y no estamos hablando un poco de un guitarrista o de un músico o de un compositor que verdaderamente está, no sé, como queriendo dar algo por darlo? Realmente este tema se me hizo bastante cansino, ¿eh? Un recurso que obviamente Immortal ya usaba bastante, esto lo ven en clásicos como Blashirk, Mighty Raven Dark, o sobre todo bastante después de la The Heart of Winter, es ese tono helado de guitarra limpia, ¿no? Que también se usó bastante en el disco Northern Chaos Gods, ya sin Abbat y bueno, ya sin él, que por mucho tiempo fue el principal compositor de la banda, ¿no?
En este disco, en los momentos en los cuales se usa ese tono de guitarra limpia, y les puedo citar No Sun, War God, les puedo citar Return to Cold, o el tema Immortal mismo, la melodía que se usa es la misma, es el mismo arpegio de guitarra limpia. Uno de los pocos recursos que se utiliza para generar dinámica en este álbum es esa guitarra limpia y siempre caemos como en el mismo momento, ¿no? Y luego la canción vuelve a una misma instancia. El único momento en el que yo siento que tenemos un cambio de propuesta en lo que es guitarra limpia, tal vez es en la intro del tema Blashirk My Throne, pero tampoco es un cambio sustancial, digamos, y ese tema evoluciona de forma correcta, de buena manera, como viene pasando en todo el disco, pero sin nada que me vuele la cabeza, ¿no? Y un tema que realmente me parece que tiene buenas ideas, pero que es Demonas pecando un poquito de ambicioso, es la canción Nordlandir. Es un tema instrumental de 7 minutos con 13 segundos que realmente no tiene ni una variación de riff principal, ¿no? En el tema. Lo que tiene son guitarras leads que se van agregando y un momento que me gusta que es alrededor del 4 y pico, 4:30 por ahí, que la cosa se calma un poquito y la guitarra empieza a hacer un palm muting medio agudo, que te refleja ese sentido de frío, ¿no? Que te puede intentar brindar la música de Immortal. Pero en líneas generales yo la pregunta que me hago es, ¿por qué un tema como Nordlandir dura 7 minutos 13 en lugar de durar 4, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién le dijo a Demonas que esta canción tenía que durar 7 minutos, ¿no? Y acá yo digo, ¿no? Siento que también Peter, lo que hacía en Immortal, por más de que no sé qué tan metido estuvo él en la producción del Northern Chaos Gods, pero ciertamente, por más de que Abbat también siempre fue una persona que siempre se casó mucho con los riffs y los usaba un poquito de más en algunos discos, las variaciones se sentían mucho más naturales y las transiciones mucho más efectivas en discos con él a la cabeza, ¿no? Y yo siento que un Peter Tägtren de haber escuchado esta canción Nordlandir le hubiese dicho, Demona, pará la moto, papá, o sea, este tema no tiene por qué durar 7 minutos con 13 segundos. La base de batería es prácticamente la misma en todo momento. El riff principal no cambia. Lo único que hace es agregarle un par de florituras con guitarra líder. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esto tiene que durar 7 minutos, 13 segundos o lo que sea que dure, ¿no? A su vez, el tema Immortal, que es un tema que lleva el nombre de la banda y uno instantáneamente va a decir, bueno, si Demonas le pone Immortal a la canción es porque refleja el sonido de la banda. Y sí, definitivamente refleja el sonido de este disco. Es un tema que es prácticamente idéntico a War Against All, con cositas de Thunders of Darkness y demás, pero, pero que verdaderamente para mí es también como el hecho de, él mismo lo ha dicho en entrevistas, no, yo soy inmortal, o sea, y también tiene razón, es verdad, pero en este momento yo creo que estamos ante una encarnación de Immortal a la cual le falta una segunda voz, aunque sea otra, ¿no? Para que haya una suerte de debate también, ahí de decir, bueno, esto qué hacemos, lo modificamos un poco, lo acortamos un poco, es muy parecido a lo que ya llegó. Repito, No Sun y Return to Cold son dos temas que son muy parecidos, muy parecidos. Y en Return to Cold sobre todo tenemos una parte muy parecida a Gates of Blashirk, este tema del Northern Chaos Gods, que tiene como esos doble bombos empatados con riffs entrecortados, que están buenos, es una de las variaciones que me interesa de ese tema, pero que bueno, tampoco mucho, es ir mucho más allá, ¿no? Yo en War Against All encuentro un buen álbum, realmente, como digo, si les gusta el sonido de un Battles in the North, si les gustó el último disco de Immortal, con una producción bastante más moderna, obviamente uno tiene que capitalizar los avances de la tecnología, lo van a disfrutar, sí, y les va a parecer un buen trabajo. Ahora, no lo voy a comparar con los discos que sacaron con Abbat en guitarras y eso, porque a mí me gusta un poco más esa etapa, creo que es un poco más rica compositivamente hablando, pero de un Pure Holocaust, ¿no? Que Demonas mismo dijo que mira mucho atrás a ese disco, siento que lo que volvía, y lo que sigue volviendo fantástico un disco como el Pure Holocaust, es el laburo de guitarra, que es muy creativo, sale mucho del molde, y tiene una composición muy pensada y hasta muy caótica que vos cuando escuchás el Pure Holocaust decís, ¿dónde estoy parado, no? O sea, ¿para dónde va a ir la guitarra? En el caso de este War Against All, que la guitarra está muy en un primer plano, con un tono bastante filoso, que me gusta el tono de guitarra que se está usando, pero siento que a nivel de riffs, a nivel de ideas, se queda un poco en el debe, honestamente, y cuando tiene que haber dinámicas con esa guitarra limpia,
la idea es muy similar en todas las canciones. Yo a War Against All de Immortal le voy a poner un 7. Me parece que es un disco que se queda ahí, que está bueno, que es disfrutable, pero me parece que bueno, no se llegó al resultado que se había llegado en Northern Chaos Gods, que ese disco para mí tuvo mucho impacto, sobre todo porque el sonido del All Shall Fall de Immortal, que fue el último disco con la formación clásica, podríamos llegar a decir. En realidad no, porque ahí no estaba más, ahí estaba Apollyon en bajo. Bueno, pero con Abbath cantando. Digo, era un salto de sonido bastante drástico. A mucha gente ese disco no le había gustado. Y bueno, para aquellos amantes de la era con Demonas a la cabeza, fue como volver un poco a esa agresión desmedida. Muy Battles in the North. Digo yo que era un disco que variaba muy poco. De hecho, el tema que más varía de ese disco es el hit, que es Mighty Raven Dark. Pero bueno, en este álbum yo no encuentro las mejores cosas de esos discos, sino que encuentro ideas bastante repetidas, que escuchadas ahí de forma aislada están bien, pero como disco me parece que deja un poquito que desear, aunque malo no es. ¿Qué opinan ustedes de War Against All? Ya lo escucharon, estoy grabando esto un día antes de que salga, así que cuando lo escuchen me hacen saber sus impresiones. Los dejo y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos para todos, chao, hasta luego.